Todos recordarán la serie de Clarence, en que daba en el canal de Cartoon Network, que a todos nos marcó una infancia. Bueno, a mí me ha marcado siempre, lo admiraba mucho, cuando no tenía nada que hacer, miraba esta gran serie, pero, ¿se preguntaron cuál es su historia? A mí me ha pasado, ahora ya no puedo dormir, ni cerrar mis ojos ni nada, a veces me atormentan en mis sueños y ya no sé qué hacer más, de verdad, quiero olvidar de esto, pero no puedo. Todo comenzó un día normal, yo estaba en mi cama durmiendo, ya eran las 6 de la mañana y me levanté, y de costumbre me preparaba mi desayuno y me fui a mi sala, para ver la serie de Clarence, ya que no había otro canal que estaban dando otras series, como en Nickelodeon y Disney XD, estaban dando series aburridas, y no me gustaban, así es que puse Cartoon Network y se estaba transmitiendo Clarence, aquella caricatura que me saca una sonrisa y mucha risa, es una de mis favoritas de Cartoon Network, y digo que es una de mis series favoritas, y como otros del mismo canal, y salió un comercial que decía, que iba a dar un maratón de Clarence, estaba todo emocionado y feliz, no quería moverme de la televisión, ya habían pasado 3 horas, y todavía seguí viéndolo, y después que terminara el último episodio, estaba todo triste, porque quería ver más, y salió un anuncio que decía, que no se muevan de su sillón, va a dar más Clarence, estaba feliz, y terminó el anuncio, y salió un último episodio, todo el intro normal lo de siempre, pero, me pareció algo raro, porque nunca en mi vida, vi un episodio así, y se llama, El final de Clarence, empezó en la casa de Jeff, estaba Sumo y Jeff, estaban jugando en su patio trasero, estaban algo preocupados, y salió Clarence, subiendo las barras de madera, y Clarence dijo, ¿por qué no me avisaron? No sabía que estaban aquí. Jeff le dice a Clarence, que no se acerque a ellos, yo estaba algo raro, porque no sabía lo que está pasando. Clarence se renegó y le dijo a Jeff, de que por qué son así conmigo. Sumo le responde que, ya no eres como eras antes. Así es que Jeff y Sumo se fueron a otra parte. Clarence estaba todo triste y llorando, nunca le vi así a Clarence, pensaba que estaban bromeando o exagerando. Cambio la escena, que Sumo y Jeff estaban yendo a un parque, estaban hablando de, cómo podemos deshacernos de Clarence, ya que, dijeron que, de aquí, unos días, se volvería loco y les podría hacer algo a los dos, y me pareció algo tonto, porque como les haría daño, se supone que son mejores amigos, y cambio la escena que salió Clarence, mirando a Sumo y Jeff, y salió Clarence por detrás de ellos, y les dijo, que siempre vamos a ser los mejores amigos. Sumo y Jeff gritaron y se fueron corriendo, era de noche y siguieron corriendo, hasta llegar a la casa de Jeff, se escondieron ahí, estaban tan asustados que cerraron todo. Sumo dijo que no nos encontrará aquí. Cambio la escena que Clarence los vio en la casa de Jeff, y se subió y se estaba metiendo a la ventana de Jeff. Clarence tenía algo en la mano, y era un bate, y Clarence diciendo, Sumo, Jeff, ¿dónde están? Jeff y Sumo estaban asustados, porque Clarence había entrado. Clarence los miró y le golpeó a Sumo en la cabeza, dejándole inconsciente y desmayarlo. Jeff estaba haciendo todo lo posible, pero no podía. Jeff estaba llorando y Clarence no aguantaba más, y le pegó un bate en la cabeza dejándole desmayado. Cambio la escena, en el garaje,
que estaba Clarence, arrastrando a Jeff y a Sumo. Cuando despertaron, Clarence les dijo, ahora, vamos a ser los mejores amigos, y vamos a estar juntos por siempre. Era tan perturbador esta escena, y no podía imaginármelo lo que estaba viendo. Clarence agarró una hacha y le cortó el brazo izquierdo a Jeff, y a Sumo, le tiró un hachazo en la pierna derecha, gritando los dos, fuerte del dolor. Salía bastante sangre, que Clarence la estaba pasando bien, y sin pensarlo de Clarence, agarró un cuchillo y se cortó la cara. Era tan feo de cómo se cortaba, su cara era tan feo, que se notaba todos sus músculos, y lo puso a un tipo muñeco de trapo, y puso su brazo y su pierna de Jeff y Sumo, dejándoles a los dos muriendo, porque estaban desperdiciando mucha sangre, y de repente, salió la policía, y estaban yendo rápido al garaje. Clarence escapó de ahí, y se escondió. La policía llegó tarde, y miró a Jeff y a Sumo muertos. Los vecinos y padres de ambos, estaban llorando y gritando de llanto. La policía dijo que buscarían al responsable. Cambió la escena, que la cámara estaba moviéndose por el parque, por el colegio, y en la casa del árbol, se estaba yendo la cámara. Clarence estaba en su casa del árbol, cantando amiguito, pero estaba cantando terroríficamente. Tenía el muñeco de trapo con las partes de sus mejores amigos. La cámara estaba haciendo zoom un poco lenta, y Clarence volteó mirando a la cámara, y tenía la cara todo de sangre. La pantalla se puso de negro y salió un mensaje que decía, gracias por ver este episodio, y de abajo salió el nombre del creador de Clarence.